Hola mis queridos amigos, muy buenas noches. Estamos otra vez con nuestro programa El Ágora, recordándoles que era la plaza pública en Atenas, donde todo el mundo podía hablar con entera libertad. Y aquí en México lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que dice que todos los mexicanos tenemos libertad de expresión. Los que formamos este equipo del Ágora, les deseamos felices fiestas de Navidad y Reyes. Que todo sea en familia, que es lo mejor que tenemos y es lo que más vale. Quiero decirles que asistimos invitados nosotros al segundo informe de actividades del alcalde Juan Manuel Díez y reconozco ahora sí que es el mejor alcalde de la República. Desborda humanidad y cariño por su ciudad. Es un líder nato, pues convenció a sus colaboradores, no importa de qué partido sean, a que es por Orizaba y por la región. Felicidades a Juan Manuel y a su equipo, que lo hace muy bien. También quiero decirles que el día 12 y 13 estuve viendo el canal 41, Televisión Orizaba Córdoba. Qué bellas transmisiones de la Virgen de Guadalupe. Me siento muy honrado de pertenecer a este equipo de trabajo y así nos sentimos todos. Aquí se trabaja con la verdad y a favor de los valores. Gracias y felicidades al Canal 41 y a todos los que trabajan en Televisión Córdoba Orizaba. Bueno, pues empezaremos con el tema de hoy, que es el calentamiento global, que acaba de pasar, como por el día 3 o 4 se terminó allá en París. Y ese calentamiento es el aumento de la temperatura terrestre y es la consecuencia de lo que se ha dado en llamar el cambio climático. Y este cambio es la gran amenaza que enfrenta la humanidad y sus efectos son visibles en todo el mundo. Grandes inundaciones y grandes sequías. Le echan la culpa al transporte vehicular y a la quema de combustibles fósiles de petróleo y carbón para producir electricidad. Son las dos causas principales para las emisiones de CO2. Eso dicen y nos echan la culpa. Pero sí te quiero decir que tú y yo en casa, ahorrando luz en el día a día y tratando de caminar más y usar menos el coche, bajarán los recibos de luz y de gasolina. Eso sería lo bueno. Y los gases de efecto invernadero, que ya se los explicará Gerardo, actúan de manera similar al techo de vidrio de un invernadero que atrapa el calor y calienta la tierra. El aumento de temperatura crea el aumento del nivel del mar y los cambios en la precipitación de lluvias que produce inundaciones o sequías y esparce enfermedades como la malaria. Este aumento de temperatura terrestre es lo que se le conoce como el calentamiento global. Pues yo quería decirle, don Gerardo, muy buenas noches, es un placer tenerlo. Igualmente. Mi querido invitado, don Alejandro, qué bueno que lo tenemos cerca a usted por aquí, don Víctor Loyo. Como siempre, don Celso, qué gusto saludarlo. Un placer saludarlo. Bueno, ahí veremos después lo que pasa en este programa. Pues mientras no cerramos a fregadazos, todo va bien, Por eso te pusieron ya el micrófono atornillado. Don Gerardo, pues la pregunta iría para usted. Ándale pues. Bueno, primero voy a tratar de explicar, dentro hasta de mi limitado conocimiento, pues de qué se trata esto del cambio climático, porque la verdad, bueno, yo que no sabía mucho de esto, ahora que estuvimos preparando el programa, pues tuvimos que aprender para podérselos explicar a ustedes. Y bueno, lo que les quiero explicar primero es la importancia que tiene el equilibrio térmico de la Tierra, que es algo que ya explicó un poco Pachín a nivel general, pero bueno, este equilibrio térmico es de vital importancia para el planeta en el que vivimos y ahorita les voy a explicar por qué. Y ese balance energético de la Tierra, que también ese es el equilibrio térmico, se trata de mantener una cierta temperatura, un rango de temperatura promedio en nuestro planeta, lo cual permite que haya la vida que tenemos actualmente. Lo que ha pasado, para que entender un poco de esto, pues hay que entender que la Tierra es un planeta que como un cuerpo caliente. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos calientes se consideran los que están arriba, más allá del cero absoluto.
Acuérdense que el cero absoluto es menos 273 grados centígrados o por ahí así, si mal no recuerdo. No, Y- exactamente. sí. Y es más, acuérdate que a esa temperatura los metales caen y se rompen como vidrio, Así es. casualmente. Así es. Entonces, bueno, por eso se considera que, que la Tierra es un ser vivo, bueno, es una masa caliente. Pero bueno, esa masa de la Tierra emite radiación térmica, ¿sí? Y desde luego, por eso, como su temperatura de esa radiación es menor a la que emite el Sol, entonces la emite como rayos infrarrojos. Y bueno, por eso también se le denomina cuerpo negro. Sí, señor. Esta energía infrarroja emitida por la Tierra es atrapada en parte, la mayor parte se atrapa dentro de la atmósfera y reenviada de nuevo a la Tierra. Eso se llama el efecto invernadero, como bien decía Pachín. Y eso es lo que garantiza las temperaturas templadas que tenemos en el planeta. Hay que entender también que la atmósfera seca, en primer lugar les quiero explicar, seca, o sea, sin vapor de agua, es prácticamente 78% nitrógeno, un 20% de oxígeno y argón tiene 0.93%. Desde luego, en esta composición también hay el famoso dióxido de carbono o CO2. ¿Pero qué creen? Pues nada más tiene 350 partes por millón, o sea, el 0.035% de la atmósfera es ese gas que tanto vamos a hablar ahora, que es el CO2. Y siendo poquito, hace todo el Bueno, descuaje sí. que Oye, viene por ahí. También- antes de que continúes, te quisiera yo recordar bueno, nos acordemos que la Tierra tiene un centro, un núcleo, que es fuego puro. Obviamente estamos produciendo calor. Quiere decir que no nada más recibimos calor del espacio, del sol, No. sino la misma Tierra en su núcleo tiene un calor, y que yo quiero entender, para lo que después voy a decir, que en todos los cambios climáticos no nada más dependen de un factor por ahí, son muchos factores, Sí, sí. tanto externos Sí, como internos. Lo vamos a explicar, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, el dióxido de carbono, como les decía, quiero recordar, esta cifra es muy importante porque estamos hablando de 350 partes por millón. También hay ozono, ¿sí? Que también desarrolla su función dentro de la atmósfera. Bueno, pero si ya hablamos de vapor de agua, y lo incorporamos, el vapor de agua viene siendo el 1% del total que hay en la atmósfera de los gases que hay en la Tierra. Eso serían 10,000 partes por millón. Y también es un gas que emite radiación activo y que también colabora en ese efecto invernadero, incluso más que el nitrógeno, que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el que culpamos. Entonces, por eso es esencial este funcionamiento de los gases que en pequeña proporción para que haya vida en este planeta. Sin embargo, si eso se desequilibra o si no hubiera esos gases invernadero que son muy pequeña proporción aparentemente dentro de la atmósfera, pues se puede decir que estaríamos, según los científicos, 33 grados centígrados menos de lo que tenemos de temperatura promedio ambiente, que eso implicaría que estaríamos alrededor de 18 grados centígrados bajo cero, lo cual haría muy inviable la vida que tenemos hoy en el planeta. Entonces, bueno, esa es la importancia del CO2 y eso es lo que sucede realmente en la atmósfera con este intercambio de radiación, ya sea infrarrojo desde la Tierra hacia la atmósfera o ya sea también la radiación solar. Bueno, yo también quisiera decirte, más bien preguntarle a don Alejandro sobre el Acuerdo de París. ¿Qué piensa usted, señor? Bueno, pues en este tema pues vamos a encontrar varios puntos de vista, ¿no? El Acuerdo de París pues no es más que un esfuerzo que están haciendo, sobre todo este panel intergubernamental para el cambio climático, un esfuerzo que están haciendo por encontrar las medidas adecuadas para frenar el supuesto cambio climático,
Aquí el tema es si existe o no existe. Aquí el tema no es si existe o no existe el cambio climático, porque de verdad las pruebas científicas están de que se está dando un cambio climático. Yo como economista y revisionista histórico, mis estudios e investigaciones están más enfocadas a la divulgación de todos aquellos hechos que no se ponen en la mesa de estudio, que no se difunden a la luz pública. Para mí el punto importante dentro del cambio climático no es si existe o no existe, sino la culpa de quién es o qué lo ocasiona. Porque lo que está sucediendo en este momento es que nos manejan un calentamiento global, nos lo están equiparando a un cambio climático, y el calentamiento global nos lo están manejando como culpa del hombre. Nos están diciendo que la emisión de CO2 a la atmósfera está llevando a que la temperatura en el planeta esté aumentando. El tema es quiénes están empujando esta teoría de que el hombre es el culpable, de que la actividad industrial y desenfrenada del ser humano es la que está ocasionando este calentamiento global y por ende el cambio climático. Yo creo que va a ser una mesa en la que vamos a tener pues varios puntos de vista. Aquí yo le pido, sobre todo en los hogares, a las personas que nos hacen el favor de su sintonía, pues que pongan mucha atención y empezaría por cuestionarles qué tanto han escuchado hablar del cambio climático y qué teorías han escuchado acerca de quién está originando este cambio climático, porque el sistema está usando, como siempre hay atrás de este tipo de hechos, está haciendo una propaganda muy intensa sobre la responsabilidad del ser humano en el cambio climático. ¿Qué está sucediendo? Continuamos ahorita. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Ya tampoco. Claro que sí. Ahorita regresamos. No me dieron chance. Pues continuando con nuestro programa del Ágora, quiero decirles que el Acuerdo de París y de la ONU ya lleva 25 años más o menos, ¿no, Gerardo? 20 años. 20 años. Y lo que a mí me cuestiona mucho es que se habla de mucho dinero. Por eso es que no creo nada. Están metidos los sionistas y sale el peine del dinero. Así es que quiero que me explique usted, don Alejandro, siga usted y después le damos chance a don Víctor. Sí, bueno, continuamos un poco con lo que les comentaba precisamente de esta parte de poner sobre la mesa los hechos que pues el sistema no nos comenta, ¿no? Simplemente nos empiezan a manejar lo de cambio climático y las responsabilidades del ser humano. Tenemos que parar la emisión de gases invernadero que son provocados por la avaricia del hombre, por la explosión en la producción industrial, y entonces ahí es donde entra, digámoslo así, la mano negra de estas élites que controlan desde hace mucho tiempo a la humanidad, y que lo que les interesa pues es la parte, no solamente el control, sino también la parte económica. Bueno, yo quisiera preguntarte, después de que hable Víctor, quisiera que me explicaras toda la contaminación que están haciendo con aviones y con todas esas porquerías. ¿Eso sí está influyendo? Ahí es precisamente parte de esta conspiración, la parte que nos ocultan de todo esto. Claro que la judeomasonería, específicamente el sionismo, está atrás de todo esto. A partir de los años 70, antes de que se empezara a manejar lo del cambio climático, estaba Margaret Thatcher muy interesada en la energía nuclear, y ella buscaba el impulso por convertir a Inglaterra en una nación potencia nuclear. De un momento a otro ella empezó a formar un grupo de investigadores, de científicos,
que empezaran a crear esta teoría del cambio climático, y es ahí donde empieza todo este manejo de las élites. Las élites. Yo quisiera que don Víctor nos explicara. Bueno, pues mira, yo quisiera decir que a lo largo de la existencia de nuestra Tierra han existido 1000 cosas que han hecho cambios en el clima. Por ejemplo, te voy a decir de las últimas épocas glaciares, en que el hombre pues apenas estaba en sus primeros pasos del desarrollo o de su evolución, y no puedes decir que pues, fue culpa de ellos, ¿no? No. Sin embargo, existen, y vamos a las causas naturales que en toda la evolución de la Tierra han sucedido. Por ejemplo, se habló mucho de las erupciones volcánicas, que en alguna vez fueron tantas que llenaban de ceniza la Tierra, y entonces el sol no llegó a la Tierra y ocasionaba periodos de enfriamiento terribles, ¿sí? Y ¿a dónde está ahí la mano del hombre? Luego, viene por otro lado, por ejemplo, y voy a hablar de algo que a lo mejor a muchos de ustedes no les va a gustar, pero sabemos bien que la teoría de Pangea habla de unos continentes que estuvieron unidos y que por alguna razón se separaron y recorren la Tierra. Y tú me vas a decir, pero esos son miles de años. Sí, es cierto, pero sin embargo, en esos movimientos, el peso de los continentes pueden cambiar el punto del eje de la Tierra. ¿Y a eso a qué nos lleva? Nos lleva a cambios climáticos terribles. Hoy en día sabemos que en la Antártida, por ejemplo, abajo, ahí kilómetros abajo de hielo, hay una época de, ¿cómo te puedo decir?, de primavera, de verdor, y sabemos también que, por ejemplo, muchas veces, y esto no es tan lejos, en el desierto del Sahara algún día fue un vergel. Entonces, esto te quiere decir que hay cosas dentro del mismo movimiento de la Tierra, dentro del mismo evolucionar de la Tierra. Acuérdate que ya hay algunas gentes que ya consideran a la Tierra como un ser vivo, ¿sí? Entonces, algunas reacciones, por decirlo así, de la Tierra, en que hacen que lo que sucede en un momento dado cambie para suceder en otro. Quiero decirte, Víctor, que yo como piloto te apoyo. Hay un polo norte geográfico y hay un polo norte de imán. Sí, obviamente, el porque ha habido imantado. cambios, lo Y sabemos. tienes que calibrar las brújulas. El trazo lo haces sobre un mapa, pero ahí te marca la desviación de grados por el magnetismo. Por Mira, el magnetismo te cambia. Aquí tenemos 6 grados de cambio de magnetismo. Pero a ver, yo quisiera también Adelante. decirles algo. Yo estoy de acuerdo que lo del cambio climático, lo que es causado por la evolución misma del planeta y del sistema solar en el que vivimos y de la galaxia en que vivimos, nos causa ciertos efectos. Y cada día se estudia más eso y se ve cuáles son las causas. Que te tengo que dar la razón, son a muchos años. Claro, son periodos muy largos. Muy largos, claro. Sí, estamos hablando de miles de años, porque realmente Más bien millones. nosotros sí, millones de años. Sí. Nosotros queremos todo dimensionarlo en lo que vivimos, que no es nada, sí, contra lo que realmente tiene de la Tierra deformada Perfectamente de acuerdo en el contigo. universo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo que eso es correcto. Sin embargo, de lo que hemos medido, que han medido los científicos, es los vestigios que hay en la Tierra, en los cascos polares por las capas de hielo, que se analizan desde muchos puntos de vista, pero también tenemos que hacer ver que los cambios que hemos tenido últimamente, sí hay ciertas tormentas solares que nos afectan, el magnetismo también cambia, yo creo que imagino tiene que ver mucho la órbita de la Tierra, la posición de la Tierra con respecto al Sol, que no es totalmente redonda, es elíptica, tenemos cercanía y tenemos lejanía. Sí, que por su eso, eje como por eso tenemos acabas de climas, decir, ¿no? Mira, cuando el eje de la Tierra cambia, el lugar donde inciden los rayos del Sol cambian. Entonces, lugares donde eran fríos de repente se vuelven calientes. Claro. Y viceversa. Claro. Entonces, bueno, todo eso afecta.
Pero lo que sí es cierto y está medido, y es a lo que iba yo, la medición de estos 2 siglos últimos, ¿sí?, que ya científicamente se podían medir muchas cosas, bueno, hay una evolución hacia un calentamiento, ¿no? Donde podemos decir que es debido ahora sí a la acción del hombre. Así es, eso es lo que hay que distinguir. Por eso incluso el COP, o sea, la reunión para el cambio climático que hubo en París, bueno, llevan 20 años y hasta el sábado se pusieron de acuerdo, número uno, independientemente de los intereses ocultos que haya, ¿no? Lo que sí están todos de acuerdo y nadie lo objeta es que es una realidad que tenemos que ver, tienen que ver qué van a hacer. Segundo, que el equilibrio de acuerdo a la composición de la atmósfera, la parte que tenemos de dióxido de carbono es tan pequeña que cualquier pequeña variación nos causa un enfriamiento o nos causa un calentamiento, dependiendo hacia dónde sea la variable, si son más o menos partes por millón de la atmósfera. Y todo eso, bueno, últimamente está medido que los 3 últimos decenios la temperatura ha aumentado y más se ha medido desde que empezó la era industrial en el siglo XIX. Entonces ahí es donde por eso están suponiendo, hasta ahorita los científicos no tienen otra prueba, más que hay ciertas teorías pero no pruebas, en lo cual no tenemos otra explicación hasta ahorita. No, vamos a ver, yo no estoy cerrado a ninguna. Yo lo que veo es que los hechos que hay hasta ahorita, y como decías, contaminación, hay. Sí, mira, yo sí estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí podemos culpar al hombre es de una contaminación espantosa. Y la prueba es China, para empezar. Pero, aunque todavía no estoy muy de acuerdo en el manejo de alguien para cambiar el clima, sin embargo, sí sabemos ahorita que un derretimiento de la zona ártica, por ejemplo, elevaría 28 metros el nivel del mar, y eso quiere decir que estarían inundadas miles de ciudades alrededor del mundo. Pero eso los científicos que han hecho los estudios están hablando de un aumento de 7 metros en el nivel del mar, sí, y tardaría algunos cientos o miles de años, ¿eh? Sí. O sea, no es Bueno, inmediato. No, hay uno que está para el 2050, ¿eh? No tanto. Bueno. No está tan cerca. bueno, denme chance a mí de que… Bueno, si no está tan cerca, no nos preocupemos. No. No, sí. Bueno, En fin. la siguiente pregunta, don Alejandro, yo veo, pero va a ser ya para la tercera parte, porque si no tardamos en ir a un corte, pero yo veo una conspiración asesina que es la que me apura, no la contaminación normal que hacemos las industrias y que hacemos las personas y que andamos demasiado en coche y que gastamos demasiado en luz. No, esa conspiración asesina, quiero que me respondan, ¿por qué hay aviones fumigando y partiéndole el hocico a la tierra y a la gente? ¿Por qué Al Gore le dieron el premio Nobel cuando lo que él habla no es cierto, son puras mentiras? Se dice que tiene una enorme fábrica de coches eléctricos y que quiere cobrar impuestos a los coches de gasolina para que desaparezcan. Y después, también eso es para que tengamos una dependencia alimentaria. Para mí esa es la fuerte conspiración. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos y prepárate para contestar porque está larga la pregunta. Pues a mí no se me quita de la cabeza, mi querido Alejandro, que hay una conspiración muy fuerte y eso es lo que no aparece, eso es lo que yo quiero que me expliques. Efectivamente, ya en otros programas nos hemos ido lo hemos metiendo visto poco a poco en la parte ya de temática de la conspiración, de las teorías de la conspiración, en las cuales les hemos decidido llamar exteorías, porque cada vez son más palpables. Claramente en este punto también hay una conspiración porque hay un ocultamiento de la información. Toda la propaganda del calentamiento global ha dado como resultado la responsabilidad o como culpable al ser humano. Exacto. Y no nos están diciendo realmente los otros
causantes de este cambio climático, que ya por defecto, como lo comentábamos, pues, también es natural. Ya hace 8,000 años existía un derretimiento de los polos más fuerte y más palpable que el que existe hoy en día. Y otra vez se vuelve a presentar, y en aquella ocasión y en muchísimas otras ocasiones más hubo derretimientos, y hoy en día otra vez hay hielo y todo. Son ciclos naturales por los que atraviesa el planeta. Pero esos ciclos naturales los aguanta el planeta, o sea, yo digo los otros, donde nos están Sí. partiendo el hocico. Claro, por ejemplo, con toda esta propaganda del cambio climático, en los 90 los Estados Unidos sacan a la luz pública su proyecto de la geoingeniería, en el cual van a utilizar los aviones de la OTAN y los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para fumigar los cielos del mundo, para combatir ese mentado calentamiento global. ¿Cómo? Rociando por los aires, por la atmósfera, partículas de metales pesados pulverizados para que se reflejaran los rayos del sol. los rayos del sol, y disminuir así el calentamiento global. Pues, esa es una medida completamente eugenésica, porque lo que están haciendo es tapar un hoyo destapando otro hoyo. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial? Pues el aumento de enfermedades, Como la chikungunya es una de ellas. pues muchísimas enfermedades, porque no solamente tiran los metales, sino por ahí rocían bacterias y rocían sustancias químicas que van y afectan la salud del ser humano, pero también van a mermar la capacidad intelectual de las personas. Y también perjudican Mira, los sembradíos. a mí déjame decirte una cosa, la parte en- de los sembradíos es lo que, los árboles es lo que limpia el oxígeno, chupa el pero mira, CO2. a mí permíteme, Eso le están afectando, eso es de teoría. pero de la yo teoría no- de la no- conspiración. mira, yo no estoy Claro. muy de acuerdo, te voy a decir por qué. No, pues es lógico, se están jorobando Sí, las plantas, espérame, pues no, espérame, pero no es que tienes yo con sé- qué limpiar el oxígeno. Sí, pero entiéndeme, yo siento que una teoría de la conspiración tendría que tener un método que actuara exclusivamente en una zona particular. Y si tú contaminas la atmósfera, a lo mejor los mismos conspiradores se están fregando a sí mismos, ¿sí? Ellos necesitan matar 2.000 millones de gentes y Por les eso, vale y no les sorbete, importa que sean nada, ellos. no les importa que sea de... Que sean ellos mismos. No, Ah, bueno, pues tú, así. pero pero a en ver, las guerras que han tenido si esa cuidado. es tu teoría de conspiración, bueno, adelante. Bueno, pero- ¿cuántos judíos pero yo mataron, mataron ellos mismos? En Rusia, por Sí, ejemplo. sí, Pero a ver, O yo sea, quisiera, ¿cuántos yo quisiera judíos darles mataron? algunos 7 datos. millones, 8 millones. Pachín, yo quisiera darles algunos datos duros. A ver, Sí. hablábamos que las 3 últimas décadas se ha aumentado la temperatura, ¿sí? Y todo, según los científicos, empezó que desde 1800 y feria, que empezó la época industrial, 1850 lo están viendo más o menos. Hablan de que el periodo 83-2012, o sea, 1983-2012, es probablemente el de mayor temperatura desde el siglo VII. ¿Cómo lo midieron? No me preguntes, no lo sé, no me metí a tanto detalle. Y luego, por otro lado, de observaciones directas de todos los modelos científicos y climáticos que tienen, los análisis científicos determinaron que la Tierra lleva ahorita, a partir de la revolución industrial, llevamos 0.85 grados centígrados en promedio, arriba del promedio normal de la Tierra. Así está, son cifras que están basadas obviamente en investigaciones científicas. Ahí en ese punto me voy a meter muy rápido nada más para comentarte. Efectivamente hay un aumento de la temperatura. Yo sigo en mi punto de vista, que es, yo no pongo en duda lo del cambio climático, no pongo en duda lo de un calentamiento global, como tampoco pongo en duda de la responsabilidad del hombre en contaminar mares, en contaminar ciudades, Ríos, todo. en la explotación industrial. Sino aquí el tema es que
que toda la propaganda del calentamiento global ha sido enfocada a culpar al ser humano por la emisión de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, ocasionando con esto un efecto invernadero que da como consecuencia un calentamiento global. Ahí es donde yo difiero en que el ser humano sea el responsable del calentamiento global. ¿Por qué? Porque precisamente, nada más para complementar un poco los datos que tú estás dando, los volcanes, animales y bacterias tienen en promedio una emisión de 80 gigatones de CO2 a la atmósfera, mientras los océanos tienen un promedio de 150 gigatones de CO2 a la atmósfera al año, mientras que todo lo referente al CO2 relacionado con el ser humano y su actividad industrial es un promedio de 7 gigatones de CO2. Ahí estamos viendo que la afectación natural por CO2 le rebasa, pero en un 200% a la actividad del ser humano. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Mira, las ciudades más contaminadas, ahorita lo sabemos, es China. Y sabemos cómo la gente tiene que andar con inclusive tapabocas, etcétera, etcétera. Yo me quisiera preguntar, ¿ha habido algún reporte en China de algún calentamiento por esa contaminación? No, porque lo ocultan. No, pero espérame, no, yo no lo pienso que lo oculten. Yo pienso, es que no lo sé, a lo mejor sí lo hay. No, pues claro que lo hay, pero lo ocultan. Ese claro que lo hay, no lo sabes. Tú eso lo supones. ¿Cómo no? Si lo pones, si estás viendo No, tú lo supones, espérame. No lo supongo, déjame explicarte. ¿A dónde Yo lo has he leído? visto en la televisión, lo he visto, cómo tienen que cerrar las ciudades. Sí, pero la televisión dice que tienen que cerrar las ciudades por contaminación. Por contaminación. No por calentamiento. Es lo mismo. La contaminación es la que promueve. Es la que promueve el calentamiento. Perdóname, pero no es lo mismo. Bueno, a ver, pero también lo que hay que considerar, bueno, yo estoy de acuerdo que la contaminación, mira, yo lo que considero. No es a toda madre, pero no es el cambio. De acuerdo a lo en el DF, que te cierran también la ciudad. ¿Y hay un calentamiento en el DF? Pues nada más. No, fíjate, dime, ¿hay un calentamiento en el DF? Bueno, pero eso es lo que hay que demostrar. Sí lo hay. Y eso es lo que hay que ver, permíteme. Eso es lo que hay que ver en China. Hay una contaminación y hay un calentamiento. Bueno, ok, aquí está el problema. A ver, vamos a ver, hablando de China y hablando de Estados Unidos. Entre China y en Estados Unidos contribuyen a la emisión de CO2, entre los dos contribuyen al 50% que contribuye la industria. Yo estoy de acuerdo que no es la única causa, desde luego que no, volvemos a lo mismo, la evolución. Si hay erupciones de volcanes en el mundo durante un año, hay un cambio, afecta al cambio climático, afecta la emisión de CO2. Es una evolución normal, eso está. El problema es que además ya estamos en unos niveles cooperando nosotros que ya pueden desequilibrar ese pequeño balance que tenemos de CO2. Eso es para mí lo interesante de esto. Y desde luego, toda la industria, la mayoría de la industria contamina. Los seres humanos contaminamos todos los días. Tú vas al baño todos los días en tu casa y lo tiras a un drenaje y el drenaje va a dar a un río de agua dulce y es donde ya lo estás contaminando. ¿Por qué? Porque la solución que se dio hace algunos siglos para el problema de salud con los desechos humanos fue que había que crear el drenaje y había que tirarlo a los ríos y al mar. Pregúntale al mar cómo le ha ido, ¿no? Pregúntale a los ríos cómo le ha ido, pregúntale a los pueblos, a las ciudades que están en las partes más bajas que agarran el agua más contaminada. O sea, el problema es ese. Yo creo que hay un hecho. Sí tenemos un problema de evolución de la Tierra que puede variar el clima, pero también tenemos un problema de que los humanos ya estamos contribuyendo a través de la industria y de todo lo que y de nuestras costumbres a ese cambio climático de una u otra forma. Mira, y para mí te voy a decir una cosa, para mí es más grave la contaminación que estamos haciendo que el cambio climático que se produce por la misma contaminación. Es que todo va junto. Según tú, pero yo pienso, tengo mis diferencias, estoy de acuerdo, y tú adelante y todos ustedes podrán opinar como quieran, pero yo veo, por ejemplo, la contaminación de China no la hay en Estados Unidos.
No, por supuesto que no, que ella es grandísima. Bueno, entonces, Pero cooperan igual. y sin embargo cooperan igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero Que te hay- voy a decir lo que dicen los chinos. Sí, nada más que nosotros somos muchos, entonces la cooperación al cambio climático per cápita es menor que la de Estados Unidos. pero no se ve así. Era de los argumentos que tenían antes de que Sin se embargo, tuvieran el no se acuerdo, ve así. ¿no? Todos los días en la televisión ves lo que está pasando, por ejemplo, en Pekín, cómo están de No, sí. contaminados terriblemente, En la Ciudad Ahora- de México no cantan mal las rancheras ya. pero no así, ¿eh? Pero no así, No, no, todavía no, no. no a esos grados. Y sin No, em- es por la temperatura, esto se refiere Gerardo, que Sí. los problemas de la Ciudad de México es la temperatura, También la es el temperatura, cambio ya climático. hay un cambio climático dentro del Valle de Sí, México, ¿cómo vaya, hablamos es de- evidente. Vaya, uno que vivió allá y el clima era otro. Bueno, hoy en día se inunda periférico, ¿no? Bueno, Cuando pero- cae granizo, pero hace- que parece como si hubiera nevado y antes hace eso no se 50 veía en años el estaba al DF. lado de Texcoco y hoy no está. Claro. Hay cosas que, mira, Causado por el hombre. en este caso sí es causado por el hombre. Yo me voy a dos cosas y que ese es a lo mejor en lo que no podríamos estar muy bien de acuerdo. Hay cambios climáticos que son naturales y yo en lo personal creo que inclusive que son cíclicos. Pero hay causas en los cambios climáticos en que son acción directa del hombre. En eso Claro. que ni qué. Claro, no lo Pero podemos- no, también tienes que diferenciar del hombre. El hombre, las personas normales como nosotros, no causamos esa contaminación. Esa contaminación la causan cuando empiezan a hacer los experimentos esos que hacen los gringos. Si nos quitan todo lo verde de los campos y de los árboles y no producimos, es peor todavía la contaminación. Y además, ellos dominan ya parte del sistema del medio ambiente, de las lluvias. Si tú te pones a ver en Japón cuando había llegado esos tsunamis, nunca. Ahí, sin embargo, ya ahí los es donde hay. entra precisamente todo este ocultismo y la mano negra de estos gobiernos de las élites que a partir de la propaganda del cambio climático empezaron con lo de los chemtrails o el proyecto de geoingeniería y empezó el auge de Monsanto. Monsanto empezó a tener un auge en la vida agroindustrial del planeta a partir de toda esta propaganda del cambio climático. Y es la que más envenena con tal de quitarnos los alimentos a Pero nosotros yo que creo que dependamos de también ellos. lo que está pasando con estos empresarios que son muy depredadores es que ellos, vaya, están viendo que va a haber cambios y va a haber sequías y que, por ejemplo, una de las cosas que se afecta con esto, bueno, es que va a haber, donde hay vergel va a haber ahora Un sequía, desierto, sí, no se va a desierto. poder. Entonces la gente que vive de sus cultivos va a tener un problema serio económico de alimentación básica y desde luego los rendimientos de los cultivos van a bajar en muchos lados, ¿no? Entonces, bueno, Monsanto lo que está haciendo es viendo el negocio de cómo se adelanta esto y son depredadores, yo no lo niego. Sin embargo, yo lo que veo es que si realmente afectara a los dueños del mundo, como son esas 13 familias, pues mira, las 13 familias tienen los bancos y tienen las petroleras, o sea, Y las controlan farmacéuticas. y las farmacéuticas, controlan y los alimentos. Y Entonces, lo controlan agroindustrial. alimentos, controlan lo básico que necesitamos para la vida humana. Sí. Entonces, bueno, no se van a dejar afectar tan fácilmente en su cuestión energética, a menos que tengan alternativas viables de alternativas energéticas no contaminantes. Pero bueno, yo lo que veo... Vámonos a un corte porque ya nos pasamos 10 minutos. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Pues mis queridos amigos, se nos terminó el tiempo ya esta cuarta parte. Pues nada más, ya que cada quien diga algo, porque no nos queda mucho tiempo. Don Gerardo o don Víctor primero, porque luego repela usted que no lo dejamos. Pues yo solamente quisiera decir que ojalá y que la gente que nos está escuchando, dado de que lo que realmente se va a tratar ahorita es mínimo con respecto a lo que quisiéramos haber tratado, que si tienen interés en conocer más sobre el tema, pues simplemente que nos escriban o que le hablen a la televisora
para que en otro programa nos extendamos lo que necesitamos, ¿no? Porque realmente el tiempo no nos sirvió ahora, este día, para tratar el tema. Sí sirvió, nomás que no alcanzó. Digo, no nos sirvió en el sentido de que no nos alcanzó, ¿no? Don Gerardo. Pues mira, yo nada más quiero agregar algo que no describí en lo de los gases, pero bueno, el CO2 en especial, según los científicos, dicen que el 50% tardará 30 años en desaparecer, el 30% permanecerá varios siglos y el 20% restante durará varios millones de años. Yo por eso insisto mucho en ese balance de ese poquito CO2 que hay en la parte de la atmósfera, que es prácticamente nada, Casi es nada. un fiel de la balanza que cómo se mueve y cómo puede afectar. Entonces, bueno, eso es muy interesante. Y la otra, bueno, decía por ahí un científico que se dedica a esto, que es Iván Restrepo, que es mexicano, porque hemos hablado de científicos que son extranjeros, pero el mexicano decía que, bueno, dice, algo tiene que haber, en base, cuando le preguntaron acerca de la teoría de la conspiración, dice, algo tiene que haber, porque, por ejemplo, dice, el Papa está inspirado y habla con el Espíritu Santo, y si el Papa en su encíclica Laudato Si dijo, aguas, el hombre está causando también la contaminación y también el cambio climático, además de la naturaleza, tenemos que ser más amigables con el ambiente y con todo el planeta, no nada más los humanos, sino con los animales y con todos los seres vivos, bacterias en el planeta, porque todo nos va a afectar. Entonces, ya hay una encíclica sobre eso y creo que eso tiene que tener, a lo mejor tuvo una cierta influencia en este acuerdo, porque siempre lo escuchan, aunque no les guste, ¿no? Entonces, bueno, eso decía Iván Restrepo y se me hizo muy importante, independientemente también de que, por ejemplo, México tiene un compromiso de bajar la emisión de CO2 en 22% para el 2030, y Brasil y México son los que más emitimos CO2 en toda Latinoamérica, que a nivel mundial es muy poco, menos del 1%. Pero bueno, eso también es importante, ¿no? Pues dejemos a don Alejandro para terminar. Bueno, pues yo nada más para concluir, simplemente decirle a nuestros amigos que nos sintonizan que es muy importante que sepamos precisamente sobre lo que está ocurriendo con el calentamiento global, pero que también investiguemos, nos preguntemos realmente qué está pasando y poner sobre la mesa que no todo es culpa o responsabilidad del hombre este calentamiento global. Hay ciclos naturales que tiene este planeta y que los vive en conjunto con este sistema solar, implícitamente ahí lo que es el Sol. Y para muchos científicos de gran nivel han determinado que el Sol tiene que ver mucho con las variaciones de temperatura del planeta. Entonces, ¿qué nos están ocultando a fechas recientes que no nos hablan de la actividad de las erupciones solares que se están dando? Toda esta temporada de las famosas manchas solares, que son las que están ocasionando pues ese incremento en la temperatura también del planeta, y que gracias al campo electromagnético del planeta pues no están ocasionando cosas peores. Y bueno, nada más para despedirme, y ya que tomamos estos temas que tienen mucho que ver con el bienestar de la humanidad, pues un saludo yo quiero mandar un saludo personal a nuestros amigos y amigas que laboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS aquí de Orizaba, mandarles un saludo afectuoso y sobre todo el agradecimiento por estarnos sintonizando en su programa El Ágora. Aquí Gerardo nos quería decir algo para terminar. Pues yo lo que quería hacer la reflexión que desde luego la hace el Papa en su encíclica y que habla y que lo hacen muchos científicos también, dicen que lo que también necesitamos cambiar es el modelo económico que sustenta esta desigualdad, porque realmente tenemos una desigualdad y una generación de pobreza brutal como nunca en la historia de la humanidad. Entonces, de nada sirve o tendría que ir en paralelo un cambio en el modelo económico que rige el mundo junto con el cambio climático y controlar las emisiones.
Hay unos activistas que decían por ahí con su lema era cambio de sistema, no cambio de clima. Pues sí, yo sí le concedo la razón ahí, que es lo que más se necesita. Por eso es que yo estoy muy metido, igual que don Alejandro, en la teoría de la conspiración. Se nos acabó el tiempo, como diría don Víctor. Aquí no es la última y nos vamos ahorita, es que ya nos vamos. Pues este equipo de El Ágora, pues desearles una feliz Navidad, un año nuevo que venga mucho mejor y recomendarles que lean la encíclica papal del Laudato, sí, porque está interesantísima, pero no solo es leerla, es irla estudiando y van a ver cómo sale parte de la encíclica, está en esto que terminaste, que aporrea mucho el Papa a los bancos. Así es. Así es que amigos, Económico. muchas gracias don Gerardo, ha sido un placer. Igualmente. Don Alejandro, Don Celso. a don Víctor no lo saludo hoy porque No, pues es que nunca nos vamos a entender, pero no hay problema. Ahí vamos, para eso estamos aquí. don Víctor Loyo Contreras. Señores, terminamos por hoy. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra en otro de nuestros programas de El Ágora. Gracias.